Buenas tardes. Quería platicar un poco más sobre el tema que hemos estado tratando en estos días y es sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Como hemos estado viendo, no es un tema muy popular en las iglesias, como tampoco lo fue en el pueblo judío, al cual precisamente Dios le envió estos asuntos. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, profetizado por el libro de Isaías y otros, fue el Mesías para el pueblo de Israel, pero no le aceptaron porque no coincidía con sus creencias y especialmente por el hecho de que ellos lo que necesitan y claman al Señor desde hace muchos siglos es el ser, ¿cómo diría yo? El ser librados de las fuerzas enemigas que les asedian al pueblo de Israel durante todo el tiempo. Y hay una promesa de parte de Dios para ellos, y precisamente comandada políticamente por su Mesías. Pero no entendieron lo que fue su primera venida, que tenía que ser así, pero no lograron congeniarlo. Entonces, ¿no les parece que su libertador, porque el libertador que ellos anhelan no va a ser una persona pacífica, sino como le llaman las mismas escrituras en el libro de los Salmos, varón de guerra? Mientras que Jesús, cuando vino en su primera venida, vino como el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Cristo en griego, que significa también Mesías, vino pacíficamente. Se le anunció pacíficamente en Isaías 52, 53, se habla de un siervo sufrido y humilde, pero no entraba dentro de sus conceptos, dentro de sus expectativas políticas en el pueblo de Israel. Tiene su motivo, tiene su porqué, porque digamos, si uno lee la Biblia, pues se da cuenta de que ellos esperan a un libertador. Y el hecho de que haya muerto, pues no encajaba en los propósitos u objetivos que la misma Biblia les anuncia a ellos como una promesa de parte de Dios. Ahora, tenía que ser así, pero no se comprende en ese momento. Ahora, eso dio lugar a que, por supuesto, estamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en los planes de Dios, pero eso dio lugar a que mientras el pueblo le rechazaba, se abre la puerta para que todos los que le acepten que no son judíos puedan acercarse a Dios y ser también incluidos dentro de ese pueblo que es el pueblo de Dios de la eternidad. Por eso en el libro de San Juan dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos, dice, que son los judíos, no le recibieron. Más a los que le recibieron, que somos nosotros, les han dado la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros venimos al aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos a pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué siempre será la pregunta? Pero tiene sus respuestas, pues. Pero ¿por qué no se tocan estos temas en las iglesias, especialmente las más concurridas, las más populares? Bueno, también tiene su parte profética. El Señor habló de la segunda venida que se está esperando cuando se le pide al Señor. Esto está en Mateo capítulo 24 y habla también en Mateo 25 de todas las señales que vendrían. Cuando al Señor le piden sus apóstoles o sus discípulos que les diga cuándo van a suceder estas cosas, bueno, hay una respuesta que es importante, que dice, hay varios temitas ahí, pero por lo menos les dice, habrán señales. La primera señal dice que vendrán falsos profetas, falsos cristos. Entonces, esto se le conoce en el lenguaje religioso como la apostasía, o sea, negar la fe y creer que la verdad es otra. Entonces,
engaño de Satanás en estos últimos días es el cumplimiento profético de la anunciada apostasía. Pero hay un pueblo que ha seguido fielmente la palabra de Dios, se han esforzado, y ese pueblo es pequeño. No creamos que los números hacen para el Señor el éxito, no. Nunca el éxito de Dios ha sido basado en los números, porque de otra manera diríamos que Jesucristo fracasó en su misión de venir a redimirnos y salvarnos y perdonarnos a través de su muerte en la cruz del Calvario y sus sufrimientos. Pero Él no ha fracasado. La Biblia continúa hablando del éxito de la empresa del Señor, y en el libro de Apocalipsis se exalta las maravillas del Señor en su muerte en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando Juan ve en las visiones, ve que detrás del trono, en el trono está Dios, detrás del trono aparece un cordero inmolado, o sea, Señor Jesucristo, figura de hombre con manchado de sangre, está hablando del éxito. Y le adoran todos los ángeles del cielo, arcángeles, querubines, serafines, y le adoran también simbólicamente los 24 ancianos, que serían en la representación de la nación de Israel, que son 12, y en la representación de la iglesia, que son 12 apóstoles. En Israel son 12 tribus. Y además de eso hay, diríamos, unos seres vivientes que representan la vida eterna, que representan las manifestaciones de Dios eternamente y para siempre, que todos se postran delante del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. Jesús fue inmolado por nosotros, aunque seamos pocos. Él mismo lo refleja y lo dice en algunas ocasiones: no temáis manada pequeña, porque a vosotros le ha placido al Señor daros el reino. Entonces hay que seguir adelante y no hay que esperar grandes cantidades. Bueno, lo que sí está sucediendo, digamos, en el panorama mundial es cambios geopolíticos bastante fuertes que van a ir coincidiendo con lo que está dado en las profecías. Porque las profecías hablan, diría yo, en resumen, de dos temas importantes, que serían la religión y la política. Y esos movimientos se están dando. Es importante para nosotros el estudio de la Biblia y tratar de ir entendiendo, conforme Dios nos ayude, por qué andan estos temas rondando desde el principio hasta el fin, y nunca se van a separar de la profecía bíblica. La profecía bíblica no es la que actualmente están diciendo muchos predicadores que se constituyen como profetas o apóstoles. Y ellos hablan de palabra profética, y lo que hacen es decirle las cosas a la gente, cosas bonitas, agradables, que les va a ir bien, y dice el Señor. No, pero la palabra profética es la que está en la Biblia. Por eso el apóstol Pedro habla de que ellos, dice, tienen como base la palabra profética más segura, que es la Biblia en el Antiguo Testamento, y también que dice que esa palabra profética es segura y alumbra como una antorcha encendida en medio de la oscuridad de los tiempos, que son muy fuertes. Y también habla de que ellos mismos también oyeron de la misma boca de Jesucristo la palabra. Entonces se conjuga una Biblia completa ahí, al tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra profética está llena de temas, prácticamente de situaciones políticas en los tiempos finales, y también de situaciones religiosas. Hay una mezcla allí. Por ejemplo, algo que se viene diciendo es el hecho de que se constituye el tema de un nuevo orden mundial para el final de los tiempos. Y eso lo dicen los políticos también. No es que lo digan los predicadores, ¿no? Eso lo dicen los políticos. Y nosotros lo que hacemos es entender lo que está sucediendo, tanto en el mundo político y religioso, como también lo que la palabra de Dios nos dice. Si vamos a pensar en un nuevo orden mundial, diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial se constituyó un orden nuevo mundial
después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y parece entonces que a los Estados Unidos de América se les concede el mandato, la dirección del mundo, políticamente hablando. Pero ya han pasado muchos años y generalmente hay cambios. Al cabo de 80, 100 años hay cambios. Y esos cambios son los que están sucediendo en este momento. Pero los Estados Unidos, que también hablan de ellos en sus discursos, los políticos, la ONU, por ejemplo, se oyen temas así, hablan de un nuevo orden mundial también, pero ellos quieren ser los líderes siempre de ese nuevo orden mundial. Pero han salido otros países con mucha fortaleza política y económica, como China, Rusia, etcétera, que Dios sabe quiénes son. Pero bueno, han salido otros países que sin decirlo pretenden ser los dirigentes del mundo en esta nueva era que está comenzando, que ellos, los políticos, lo saben. Parece que las iglesias son las que ignoran todo esto. Digo las iglesias en términos generales, especialmente las más populares, que solamente se basan en predicaciones motivacionales para tener éxito en la vida, pero esta vida se termina. Esta vida y también lo que es el tema de la iglesia tiene su final. Hablábamos ayer de que el final de la iglesia es cuando es arrebatada por el Señor y llevada a un lugar que es la eternidad. La eternidad que es, al final es lo que, aunque nos parece como ilusorio, es lo que más se debería de predicar en las iglesias. El proyecto del nuevo orden mundial se refleja en Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, de una manera alarmante que causa hasta temor. Por ejemplo, dice la palabra allí que el mundo adora a la bestia, al dragón, y también a la bestia, que el dragón es Satanás y le da autoridad a alguien que se le llama la bestia, y entonces adoran a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Satanás es el dragón, la bestia es la religión, y de hecho ahí no se mencionan las palabras así, se mencionan con nombres fuertes, ¿verdad? Porque Dios está hablando simbólicamente para que lo entendamos nosotros, pero como Él lo ve. Y bueno, el tema de la religión es hay mucho que hablar, pero el tema de la bestia, que es la religión, dice que se le da autorización y poder para hablar grandes cosas y blasfemias, y se le da también la autoridad de que como un político demagogo abre su boca en blasfemias contra Dios, blasfemia de su nombre, blasfemia de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces blasfema en contra de la religión tradicional, que es la que representa al pueblo, el pueblo antiguo, que es el pueblo judío, pero parece que sí congenia con la religión actual. Es un poquito difícil, no voy a decir que yo tenga la autoridad ni la última palabra, porque eso sí no hay que decirlo. Pero dice que Apocalipsis 13 dice que el dragón le da autoridad a la bestia sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, es decir, todo el mundo. Y entonces todas las naciones adoran, dice, adoran a la bestia o al dragón, ¿verdad? Pero todos estos, dice, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es Jesucristo, que fue inmolado, dice claramente ahí, a principios de esta historia. Apocalipsis 13 también habla de algo espectacular con respecto a esta cuestión religioso-política, que dice que la bestia hace grandes señales, o sea, hace milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de la gente, y engaña a todos los moradores de la tierra, dice, con sus señales, ¿verdad? Y se le permite también infundir aliento a una imagen, la imagen de la bestia, y hace que todos los habitantes del mundo, esto parece espectacular, tipo película, pero bueno, la Biblia lo tiene, y dice que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres,
libres y esclavos, se les ponga una marca en la frente, dice, y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Entonces, bueno, ahí no vamos a decir que todos lo comprendemos, pero dice que el que tenga entendimiento, o sea, sabiduría, cuenta el número, dice, y el número de la bestia es el número 666. En el nombre del Señor vamos a dejarlo aquí para continuar, si Dios nos da autoridad y salud el día de mañana, y le agradecería si usted tiene alguna opinión que la escriba, y bueno, oro por ustedes. Yo y mi esposa estamos orando por ustedes porque sé que necesitamos mucho de Dios en estos tiempos actuales. Dios les bendiga y mañana, primero Dios, nos seguimos viendo.